Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Bienvenidos a una nueva edición más de su programa favorito del quehacer universitario. Mi nombre es Carlos Hernández y me encuentro con dos magníficos conductores, Brandon, Marisol. Gusto en saludarlos. El día de hoy tenemos un programa bastante cargado de actividades. Queremos agradecerles porque se han quedado a lo largo de esta temporada número 13 y queremos pedirles por favor que se queden los últimos capítulos porque esta temporada está llegando a su final. A propósito, aprovechando esta postal magnífica que está a nuestras espaldas de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Marisol, tienes algo muy importante que decirnos, ¿no es así? Así es, Carlos. Quería compartirles un dato muy interesante. ¿Tú sabes qué se conmemora el día de hoy? Precisamente sí lo sé, pero ¿por qué no nos lo explicas, Marisol? Claro que sí, Carlos. Un día como hoy, el 9 de septiembre de 1856, se conmemora el Día Mundial de la Agricultura. Esto porque en Argentina se fundó la primera colonia que se dedicó a esta actividad. Y cabe destacar que esta actividad es muy importante para cualquier país en el factor económico, ya que además de alimentar a la población, también ayuda a generar más fuentes de empleo para todos los ciudadanos. Definitivamente, esta es una actividad que a todos nos beneficia. Pero ¿por qué no dejamos de hablar de esto y mejor nos platicas, Brandon, qué vamos a ver el día de hoy? Amigos, compañeros, qué gusto saludarlos, amigos de Sensor. Gracias por seguir en la sintonía de su programa del quehacer universitario. Es muy interesante lo que mencionas, porque sabemos que la agricultura lo han hecho desde años legendarios, como los aztecas con aquellas chinampas que hacían sus producciones, en vez de tener 4 o 3 al año, pues hacían como 7 o 9. Pero algo muy interesante que nuestro público televidente no se puede perder es la cápsula de Banco de Ideas, donde nos van a dar un tour y lo más interesante es que los chicos de nuevo ingreso visitaron el taller de televisión. A nosotros es como nuestro búnker porque tenemos que grabar y llegamos ahí, pero los chicos se fueron a dar un tour a nuestro taller y pues no se despeguen, amigos de Sensor UABC, para que puedan ver esta cápsula maravillosa. Mi nombre es Brandon Curiel, Marisol Aceves y Carlos Hernández. y juntos hacemos esta maravillosa producción que se llama Sensor UABC Temporada 13. Bienvenidos una vez más a su sección favorita, Banco de Ideas. El día de hoy echaremos un vistazo al recorrido que hicieron nuestros compañeros de nuevo ingreso en el taller de Sensor UABC. Acompáñenos. ¡Aló! Yo soy David Rodríguez. Mi nombre es Alondra Huerta. Mi nombre es Carla Valencia. Mi nombre es Dulce Ortega. Mi nombre es Adrián Lucía Murillo. Mi nombre es Melanie Alvarado Gómez. Mi nombre es Yamelitsu. Mi nombre es Jocelyn Aurora. Soy Mariana Espinosa Ibarra. Mi nombre es Chay. Y soy de la carrera de licenciatura en Historia. Voy para la carrera de Filosofía. Voy para la carrera de Literatura y Lengua de Hispanoamérica. Voy para la carrera de licenciatura en Lengua y Literatura. Voy para la carrera de Filosofía. Voy hacia la carrera de Lengua y Literatura Hispanoamericana. Soy de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana. Para la carrera de Filosofía. Voy a entrar a la carrera de Lengua y Literatura. Estoy estudiando Humanidades, Literatura. El programa espero poder producir contenido de calidad y contenido educativo y contenido entretenido más que nada. Bye bye. De Sensor espero un buen contenido para nosotros, para la universidad y si de alguna manera yo puedo aportar algo y ellos son. De Sensor creo que lo que espero es poder aportar un pedacito de mí y que ellos también me ayuden a editar videos y a crear un contenido pues que incentive a las personas a tener más cariño por la lengua y la literatura. De Sensor espero poder ayudarlos con mi conocimiento y igual que ustedes me enseñen a así como editar los guiones, poder ayudarlos en el área de ortografía y así. De Sensor espero poder aprender a realizar ediciones y aprender a generar contenido de calidad de temáticas en general. Y en Sensor aquí me enseñarían más de lo que ya estuve viendo en online y como solo lo vi como teórico, nunca lo he puesto a práctica y creo que aquí lo pudiera poner en práctica. De Sensor espero poder ayudar a tener recursos y contenido inclusivo para personas con problemas de audición o personas sordas. Lo que espero de Sensor es aprender a hablar frente a las cámaras, a editar, y pues eso es lo que espero. Gracias. Y lo que me llama la atención de Sensor es saber cómo
cómo investigan y cómo llevan a cabo todo el proceso para crear contenido para la gente y que quieran que les llame de verdad la atención y todo el proceso que conlleva para poder llevar un orden. Acerca de este programa me gustaría aprender a producir y saber qué es lo que hacen todas las personas detrás de cámara. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Giovanni Sepúlveda. Y Alejandra Nanaka. Y esto es Sensor UABC, temporada 13. Y bueno amigos de Sensor UABC, continuamos con más aquí en su programa del quehacer universitario. Como saben, mi nombre es Carlos Hernández. Estamos continuando aquí en su programa tocando un tema bastante interesante que es el de la agricultura. A nivel internacional, la agricultura es una actividad bastante importante ya que se puede definir como el arte de trabajar la tierra. A nivel internacional es una actividad que proporciona éxito a nivel económico en todos los países. Asimismo, aquí en nuestro país, México es el principal exportador de aguacate en el mundo. Es nuestra fortaleza en cuanto a agricultura se refiere, así como en Colombia el café se da también en la misma cosecha. Hablando un poco de a nivel internacional, nuestros amigos de Detrás de realizaron una cápsula bastante interesante. Fueron a entrevistar a estos alumnos que se encuentran en la Universidad Autónoma de Baja California de intercambio. Vinieron precisamente por la carga de materias que se encuentra aquí en la universidad y asimismo por el nivel educativo que ofrece nuestra máxima casa de estudios aquí en Baja California. Pero no les platico más. Quédense porque esto es Sensor UABC, temporada 13. Me gustaba de aprender un poco más de la cultura acá, de la cultura mexicana y latinoamericana de general. Y después el programa de estudio de la UABC me llamó mucho la atención para su programa más largo. Yo soy estudiante de Relaciones Internacionales, por ejemplo, y hay clases muy interesantes que me llamaron la atención y me gusta mucho el programa acá. Ahora estoy en el quinto semestre y después voy a regresar en el sexto en Alemania. Pues yo esta es mi segunda movilidad. Yo hace 2 años estuve en Polonia ya viviendo con otro programa distinto de movilidad y ya este que es mi último año de estudio le pregunté a un compañero de Córdoba, un compañero y una compañera que estuvieron aquí el año pasado y como que estuvieron súper contentos, me dieron la recomendación y dije bueno pues allá vamos, así que vengo por recomendación de otros compañeros. Porque es una de las mejores universidades a nivel nacional en la región, cuentan con un centro de investigación digamos capacitado en lo que viene siendo el porte científico y más que nada por eso. Pues la gente de aquí es muy amable y son muy amigables con nosotros, siempre como que tratan de saber de dónde venimos, cómo estamos, de ayudarnos a encontrar, porque como la facultad es muy grande, allá la Universidad de Tlaxcala está muy pequeña, entonces aquí a veces nos llegamos a perder, no sabemos ni qué onda y ellos nos ayudan a decir, no, pues está de este lado, son muy amables. ¿Por qué UABC? Pues UABC tiene cierto prestigio, mejor dicho no cierto prestigio, tiene un gran prestigio a nivel internacional, es una universidad muy conocida y también me la recomendaron. Una persona que estudia acá, que luego ya está en Colombia, entonces me la recomendó, me dijo, ve, la calidad educativa es muy buena, entonces por eso estoy acá. Me gusta la ciudad de Tijuana porque cerca de Tijuana hay muchas playas y es que me gusta nadar y hacer surfing, por eso me gusta mucho. Cuando era estudiante de bachillerato, leía muchos libros de Latinoamérica como Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez y me gusta el libro ahora y por eso muchos libros me afectan mucho a aprender español. Mis amigos también estudian en Guadalajara o Monterrey y también podría estudiar allí, pero decidí estudiar en Tijuana porque primero creo que puedo tener mucha experiencia en Tijuana porque soy el primer estudiante de UABC y
nadie ha estudiado en UABC o Tijuana, por eso mis profesores me recomiendan mucho a estudiar aquí. Aquí también mi carrera es lengua y literatura de España y Latinoamérica. Me gusta leer unos libros de Latinoamérica y España, y también me encanta mucho historia de España y Latinoamérica también. Me gusta la ciudad de Tijuana porque cerca de Tijuana hay muchas playas y es que me gusta nadar y hacer surfing, por eso me gusta mucho. Yo soy el jefe del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico del campus. Tengo más de 20 años trabajando en la universidad. Soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y actualmente soy comisionado como jefe de departamento en Vicerrectoría. Mi trabajo consiste precisamente en llevar las relaciones internacionales de este campus y relaciones internacionales de la universidad con otras universidades del mundo y de nuestro país. Prácticamente la función de nosotros es atraer estudiantes, como tú viste, darles la bienvenida, que todo vaya bien, pero también la de buscar programas que tengan que ver con ampliar la cobertura internacional de la universidad. Recientemente incorporamos el programa Disney, por ejemplo, al campus Tijuana, donde los estudiantes van de aquí a Orlando a estudiar, van a trabajar. Ampliamos ya para este año, vamos a ofrecer 2 programas más con Disney gracias al éxito que tuvimos. Y ahorita, bueno, como viste, recibimos por primera vez dentro de las nuevas universidades con las que tenemos convenios en Corea del Sur, pues a uno de los chavos que ya vino por primera vez aquí a UABC Campus Tijuana. La idea es que los estudiantes y la comunidad sepan que aquí en la universidad estamos haciendo grandes cosas para la internacionalización de la universidad, que gracias a la inclusión de UABC y de la certificación de todas sus licenciaturas, ya estamos en el QS Ranking, en el Times Roman, o sea, estamos rankeados a nivel mundial y eso hace que las universidades de otros países nos vean, que quieran tener más intercambio y sobre todo para los cimarrones se amplía la posibilidad de ¿qué? De no solamente ser conocidos a nivel local, sino a nivel mundial. Oye, Carlos, y algo interesante de esto es ¿cuántos alumnos son de intercambio? ¿Cuántos alumnos son? Bueno, nosotros ahorita en el campus estamos trabajando mandamos cada semestre alrededor de 200 estudiantes de intercambio a diferentes partes del mundo y de México. La mayoría fuera del país, la minoría se quedan en el país de intercambio nacional. Y de intercambio foráneo, que es cada semestre, estamos hablando de que recibimos alrededor de 150 estudiantes en todo el año, divididos en 2 semestres. La mayoría son estudiantes nacionales, pero como tú pudiste dar cuenta, tenemos estudiantes en este semestre de Colombia, de Alemania, de Argentina, de Chile, de España, que no fallan. Entonces, pues bueno, pues, estamos colocándonos bastante bien. Oye, ¿cuánto tiempo tienes en este departamento haciendo lo que haces y trayendo chicos, mandando chicos? Bueno, ahorita llevo 3 años y medio, nos quedan 6 meses de esta administración y bueno, el periodo es 4 años, entonces vamos a ver qué sucede, pero bueno, pues muy contentos y muy emocionados con lo que estamos haciendo. Y algo interesante de esto, ¿cómo te sientes tú saber que tu trabajo se ve bien reflejado y los chicos se llevan una experiencia increíble de lo que es el campus UABC, en específico de Otay? Bueno, principalmente me siento muy satisfecho porque la instrucción que nos dio el doctor Osegueda, es precisamente eso, ¿no? Internacionalizar la universidad, que la gente se lleve la mejor imagen, la mejor impresión y creo que lo estamos logrando, ¿no? Pues la verdad te felicito, un gusto, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues bueno amigos de Ascensor UABC, continuamos con más en este su programa del quehacer universitario. Mi nombre es Brandon Curiel, Carlos Reina y recuerden que esto es Ascensor UABC, temporada 13. Gracias por continuar con nosotros detectando el quehacer universitario. Como saben, la universidad siempre se ha preocupado por realizar intercambios estudiantiles y poder expandir los horizontes de los jóvenes cimarrones. Y asimismo se preocupa por que los estudiantes extranjeros vengan a nuestra máxima casa de estudios y enriquecernos con su cultura. Y si este tema les parece interesante, también lo es la agricultura que hemos estado hablando a lo largo de este episodio. En México, déjenme mencionarles un dato muy curioso, es que según Zagarpa, México es un ejemplo a seguir en cuanto a agricultura se refiere, porque gracias a más de 7 millones de personas que se dedican a realizar esta actividad, es posible que la economía de México prospere.
Hay 4 productos que se comercializan internacionalmente y que están muy bien posicionados. El primero de ellos es el aguacate y se producen más de 1 millón de toneladas al año. El segundo son los chiles verdes, el tercero el espárrago y por último se encuentra el frijol, que tiene más de 70 variedades. Pero si quieren conocer más acerca de este tema, quédense a ver lo que nuestros amigos de A Ciencia Cierta tienen preparado para todos ustedes y vamos a conocer más a profundidad de qué se trata esto de la agricultura. Y recuerden que están en Sensor UABC, temporada 13. Hola amigos de Sensor UABC, el día de hoy tendremos un tema muy interesante en la sección. Hablaremos de lo que es y cómo se produce la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso químico usado por las plantas mediante el cual producen energía química a partir de la energía lumínica solar. Gracias a esta energía del sol, las plantas convierten el agua del suelo y el dióxido de carbono del aire en glucosa, un nutriente esencial que les provee de energía y permite la fabricación de la celulosa. La fotosíntesis es el proceso químico más importante en la Tierra, mediante el cual se sintetizan sustancias orgánicas a partir de la energía lumínica solar. En la naturaleza existen organismos que se alimentan de otros seres vivos y son llamados heterótrofos. También existen unos capaces de sintetizar su propio alimento sin necesidad de usar materia orgánica de otros seres vivos. A estos organismos se les llama autótrofos. Dentro de esta categoría se encuentran las plantas verdes que realizan el proceso de fotosíntesis. La energía de la luz es usada para desprender electrones de algunas sustancias involucradas en el proceso, como el hidrógeno que se toma de la molécula de agua H2O, para usarlo en la síntesis de la glucosa, quedando como desecho el oxígeno, que es descartado en forma de gas. Antes de convertirlo en glucosa, el hidrógeno es usado para crear 2 compuestos intermediarios empleados para almacenar energía, como nicotinamida adenina dinucleótido fosfato y el ATP adenosín trifosfato. La energía capturada por las plantas para realizar la fotosíntesis en todo el planeta equivale aproximadamente a 130 terawatts. Cada año, los organismos que realizan la fotosíntesis convierten 100.000 millones de toneladas de carbono en biomasa, que consumen el dióxido de carbono y nos entregan convenientemente oxígeno. La velocidad de la fotosíntesis no siempre es igual, pues la temperatura, la intensidad de la luz y la concentración de dióxido de carbono pueden cambiar la velocidad. Yo soy María Chagoya y esto fue A Ciencia Cierta. Nos vemos en la próxima. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, gracias por seguir en la sintonía de su programa del quehacer universitario. Como saben, mi nombre es Brandon Curiel y de verdad me siento muy feliz y agradecido de que constantemente, domingo a domingo, nos den la oportunidad de poder entrar hasta sus hogares. Sensores, ¿ustedes sabían que el 2 de julio es el Día Nacional de la Agricultura? Así es, tal como lo escuchan, este es un día en el cual se les da un homenaje a todas aquellas personas que han dedicado su vida entera a la trata de la tierra, al crear productos de muy buena calidad, pero sobre todo que sean de procedencia mexicana. ¿Ustedes sabían que más de 200 productos, entre ellos chile, arroz, frijol, entre otros, se producen aquí en México? Esto quiere decir que necesitamos un gran territorio para poderlos producir, y es justamente lo que les voy a compartir, que según la Organización de las Naciones Unidas, en contribución de la producción de gestión agrícola, dice que en
México alrededor del 13% del territorio nacional es justamente para la agricultura, esto quiere decir que más de 145 millones de hectáreas se utilizan para poder crear estos productos de muy buena calidad. Y bueno, pues amigos de Censor UABC, ¿quién más que Censor les dan los mejores datos curiosos para que podamos saber un poquito más? Y bueno amigos, no se despeguen porque continuamos con más. A continuación tendremos la cápsula de foro. Y recuerden que esto es Censor UABC, temporada 13. Hola de nuevo Censores, espero que se encuentren de maravilla. Les doy la bienvenida una vez más a la sección Foro de Censor UABC. El día de hoy exploraremos las instalaciones más destacadas de la Facultad de Artes de la UABC, pero primero hablemos un poco de su historia. La facultad inició actividades en la universidad en agosto de 2003, con los programas de licenciatura en Artes Plásticas y Danza en Mexicali, licenciatura en Música en Ensenada, licenciatura en Teatro y Artes Plásticas en Tijuana. La Facultad de Artes de la UABC es una institución con reconocimiento nacional e internacional en materia de producción y difusión de las artes, con programas acreditados y académicos en etapa de formación donde se desarrolla conocimiento científico en el área de la creación y educación artística, la crítica del arte y la gestión y promoción cultural. La Facultad de Artes ofrece una amplia gama de cursos y talleres a todo público, impartidos por los mismos maestros de la universidad, así como créditos optativos para alumnos de diferentes facultades y carreras. La Facultad de Artes tiene como misión formar, capacitar y actualizar profesionales en el campo de las artes, considerando la creación artística como actividad generadora de conocimiento y experiencia sensible. Bueno amigos de Censor UABC, esto ha sido todo por la cápsula del día de hoy. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Recuerda que estás en Foro, la sección artística y cultural de Censor UABC. Nos vemos en la próxima. Gracias por continuar con nosotros en Censor UABC. Como saben, a lo largo de este episodio hemos hablado de un tema muy importante que es la agricultura. Y un dato muy relevante es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que más de 2.000 millones de personas dependemos de esta actividad, incluidas las que participan activamente en esta tarea, sus familias a cargo que no poseen ningún trabajo y que representan el 42% de la humanidad. Una cifra muy elevada que nos demuestran la importancia que tiene la agricultura en nuestras vidas. ¿No es así, Brandon? Así es, Marisol. De verdad que reconocer esta labor tan impresionante que hacen todas las nacionalidades al adentrarse a esta agricultura. De verdad, un dato muy interesante que también nos dicen es que en el 2001 Estados Unidos produjo alrededor de 29 millones de dólares al exportar su mercancía. De verdad sabemos que Estados Unidos es uno de los países más desarrollados en todo el sentido, en cine, en arte, en cultura, en agricultura, en infinidad de factores que determinan la gran posición que tienen a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional y mundial, porque hay que reconocer que los rankings que tienen de diferentes productos que fabrican, pues crea una diversidad enorme de diferentes empleos. ¿No es así, Carlos? Claro que sí, Brandon, y tienes toda la razón. Fíjate que este tema de la agricultura es algo que hemos venido tocando desde el inicio del programa y es muy importante porque hay que verificar que esta agricultura, esta actividad, yo creo que la actividad y el aporte más importante que realiza la agricultura es el de sostener la vida de todas aquellas personas que viven en zonas rurales, en lo que es nuestro país México como lo es en todo el mundo. Se dice que más de 850 millones de personas dependen en sí de la agricultura y de todas las actividades que realizan en el campo. Por ponerte un ejemplo, Brandon y Marisol, mi abuelo realizaba actividades de agricultura en su casa. Él vivía en Tlaxcala, en paz descanse. Él realizaba actividades de agricultura, cultivaba maíz, cultivaba frijol y cultivaba aguacate. Realizaba bastantes actividades de agricultura y pues prácticamente él consumía lo que él cultivaba. Es algo muy importante y muy interesante lo que hay que destacar acerca de esta actividad que es la agricultura, una actividad que promueve, como ya lo veníamos diciendo, el desarrollo y el crecimiento económico de una nación como lo es nuestro país y como lo
pues muchísimas naciones en el mundo. Pero ¿qué les parece si continuamos con más aquí en su programa del quehacer universitario? Quédense porque están en Sensor UABC, temporada 13. Hola amigos de Sensor UABC, el día de hoy les daremos una pequeña información sobre lo que son las prácticas profesionales. Si eres de séptimo semestre ya deberías estarte preocupando por las prácticas profesionales, o también llamadas estancias. Las prácticas profesionales consisten en integrarte a una empresa para que puedas experimentar y aprender por tu propia cuenta la dinámica y el ambiente de trabajo en el mundo laboral. No se trata de cualquier trabajo en cualquier empresa. Deberás entrar a un área correspondiente a la carrera que estás estudiando. Es decir, si estás estudiando contabilidad, entrarás al departamento de contabilidad de dicha empresa. Tú eres responsable de buscar la empresa en la que quieres realizar las prácticas. Vas a buscar en un listado de empresas que ya están dados de alta en el sistema UABC, pero también tienes que asegurarte que estén vinculados con la facultad en la que estás estudiando, ya que si encuentras un programa que está dado de alta en la facultad de contaduría, no va a estar dado de alta en la facultad de artes. En cada facultad es diferente el proceso para realizar las prácticas profesionales. Por eso es recomendable que cada quien en cada facultad asista con su tutor asignado. Tenemos que tomar en cuenta que el proceso es entre empresa y alumno. Ellos deberán decirte cuándo vas a tener la cita de entrevista y ellos también decidirán si eres apto o no para realizar las prácticas profesionales con ellos. También es importante recordar que hay muchísimos alumnos que quieren hacer las mismas prácticas profesionales en el mismo lugar y pocas vacantes. Así que no olvides, al hacer tus prácticas profesionales en esta empresa, estás representando a UABC. Esfuérzate y da lo mejor de ti. Yo soy María Chagoya y esto fue Trámites y Servicios. Y bueno, pues amigos de Sensor UABC, desgraciadamente este programa del quehacer universitario ha llegado a su final. Pero de verdad, amigos, conductores, hay que reconocer esta labor tan impresionante y lo que simboliza la agricultura en nuestra cultura mexicana. Sabemos que nuestros aztecas de años legendarios han hecho este tipo de actividades, pero sobre todo, cómo el mismo humano ha ido transformando de ser simplemente una actividad para poder ingerir alimentos hasta llevarlo al ámbito económico. De verdad ha sido impresionante este programa, nos hemos llevado y nos hemos llenado de grandes datos curiosos, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos sintonizado una vez más en su programa del quehacer universitario. Marisol Aceves, ¿qué tienes que decirle a nuestro público? Que no se nos olvide sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por el canal de Síntesis TV y en su repetición los miércoles a las 2 de la tarde. ¿Tienes algo que recordarnos, Carlos? Claro que sí, Marisol, como lo es todos los domingos y sobre todo si ustedes ven las repeticiones los días miércoles, recordarles que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, como lo es nuestro canal de YouTube, donde ahí están todos los capítulos pasados de esta temporada y de temporadas anteriores, y ahí ustedes se pueden suscribir y visualizar todos nuestros videos. Asimismo, tenemos nuestra cuenta de Instagram, donde estamos subiendo contenido día a día de lo que pasa y de lo que acontece en el quehacer universitario. Nuestra página de Twitter, donde ustedes nos pueden seguir, y sobre todo, y más importante, nuestra página de Facebook, para que ustedes puedan seguir todos nuestros pasos y sobre todo para que ustedes comenten, para que interactuemos con ustedes, nuestro querido público. Hemos llegado al final del programa, pero no se preocupen porque el próximo domingo venimos recargados. Estos son los últimos episodios del programa de la temporada número 13 de Sensor UABC. Mi nombre es Carlos Hernández, junto a Brandon Curiel y Marisol Aceves le llevamos hasta su hogar esto que fue Sensor UABC, temporada 13.